Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Nos encontramos listos y juntos una mañana más para estudiar las Sagradas Escrituras. Pedimos a nuestro Padre Celestial que el Espíritu de Yahshua esté en cada uno de nosotros y nos llene de sabiduría y entendimiento al escuchar el mensaje preparado para hoy que se titula Confesar y no encubrir el pecado. El texto bíblico lo encontramos en Salmos 32, versos 5 y 6 que dice: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras David escondía su pecado, su cuerpo se consumía. La mano del Padre estaba sobre él, y es por eso que de nada nos sirve cubrir o esconder nuestro pecado, porque del Eterno no nos podemos esconder, y es a Él que vamos a dar cuenta en el día final. Por lo tanto, de nada sirve negar o excusar o esconder el pecado, echando la culpa a otros. La propia conciencia nos acusará. Mientras el paciente oculte su mal, no puede esperar remedio. Nuestro Padre Celestial perdona solo al que confiesa su pecado y lo abandona, ya que una confesión sin arrepentimiento, sin firme propósito, equivale a hipocresía o a engañarse a sí mismo. 1 Juan 1:9. La mejor actitud que debe tomar un ser humano ante la triste y terrible realidad de que es pecador delante del Padre, es decir, un transgresor y violador de sus mandatos, la mejor actitud es no encubrir sus pecados, no tratar de ocultarlos, sino más bien arrepentirse y avergonzarse de ellos. Nuestro Padre Celestial nos enseña también: la raíz de toda bendición es arrepentirse de todos los pecados, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Todo verdadero arrepentimiento debe incluir una confesión al Padre de los pecados o transgresiones a sus mandatos, cometidos por el que está clamando al Eterno misericordia. Este arrepentimiento, que asegura alcanzar la misericordia del Padre, tiene un vínculo, el cual es el abandono total de la práctica de esos pecados confesados. No solo el Padre requiere y exige que el ser humano pecador confiese sus pecados, sino que también, acompañada a esta confesión, se aparte y abandone los caminos pecaminosos y ofensivos al Padre, por donde éste anda. En Isaías 55:7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahshua, el cual tendrá de él misericordia, y a Yahweh, el cual será amplio en perdonar. Con cuánta frecuencia, por medio de sus mensajeros, nuestro Padre Celestial exhorta a los hombres a que abandonen su vida de pecado y les promete perdón. Pero queda muy claro que la justicia del Mesías no cubrirá ningún pecado acariciado. Antes de poder recibir este precioso don, la justicia del Mesías, deben desecharse las viejas inclinaciones hacia el mal heredado y cultivado. Así lo hizo David, y por esto obtuvo el perdón de su gran pecado. Su arrepentimiento fue genuino, aborreció el pecado del cual era culpable. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. Esa expulsión es un acto del alma misma fortalecida por el poder divino. El perdón es una consecuencia automática de esa experiencia. El Altísimo puede perdonar todo pecado que sea eliminado de la vida. Debes recordar que el Padre conoce todo lo que por temor o vergüenza no quieres decirle. Confesarlo te acerca a Él, te sientes perdonado y te liberas del temor al castigo. La confesión debe hacerse por la propia voluntad, con corazón dispuesto, humillado y arrepentido, con el firme propósito de no volver a caer. No se trata de encubrir el pecado o de pasarlo por alto. Hay
solo una base para el perdón del pecado: el arrepentimiento. Si has confesado tus pecados, estás arrepentido, dispuesto a cambiar, porque Yahweh te ha perdonado. Por tanto, debes aprender a perdonarte a ti mismo. El Salmo afirma que aquellas personas que confiesan sus pecados y reciben el perdón de Yahweh llegan a ser verdaderamente felices. El salmista confiesa que tenía un pecado oculto y que sufrió mucho, tanto física como espiritualmente, cuando trató de ocultar sus pecados en silencio. Finalmente, decidió confesar su pecado. El Padre Celestial respondió con amor y perdonó su pecado. Por lo tanto, el Salmo nos enseña que el Eterno perdona a quienes confiesan sus pecados. Muchos piensan que pueden participar del pecado, al menos por un tiempo, sin acarrearse graves consecuencias, y que después, en algún momento conveniente, se arrepentirán y obtendrán el perdón. Pero lo trágico y funesto es que el pecado se posesiona del alma y se transforma en parte tan esencial de la manera de vivir, sobre todo cuando se lo practica a sabiendas, y que muchas veces el pecador termina por no sentir ningún deseo posterior de abandonarlo. Sin este deseo básico no puede haber perdón. En muchos casos podrá surgir un deseo aparente de obtener la salvación y expresarse un pedido aparentemente sincero de librarse del pecado. Pero si no existe el deseo básico de abandonar los pecados, todo será en vano. En ocasiones es el temor a las consecuencias lo que impulsa al pecador a buscar el perdón, como ocurrió con Judas. En otras ocasiones, como en el caso de Esaú, no es el deseo de obtener ventajas materiales. Pero si las amenazadoras consecuencias hubieran sido retiradas de Judas, o se le hubiera restituido la primogenitura a Esaú, ambos habrían vuelto a su antigua vida pecaminosa. Yahweh no puede aceptar a quienes buscan el perdón por estas razones. Con todo, el pecador puede estar seguro de que el Padre Celestial no dejará de oír ningún sincero pedido de perdón, pero al mismo tiempo debe entender que si persiste en el pecado voluntario, llegará el momento cuando ya no deseará ser limpiado de él. El apóstol Pablo declara algo muy interesante al respecto en Hebreos 10:26, que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El Eterno no hace responsables a los hombres por las tinieblas en que viven antes que la luz brille en sus corazones. Yahweh ama a los pecadores y por esto envió a su Hijo para salvarlos. Pero cuando llega la luz y los hombres prefieren las tinieblas, se condenan a sí mismos delante del Padre, y no queda más sacrificio por los pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.